Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este, Estamos en el curso de depreciación contable y deducción de inversiones. ¿Me pueden corroborar si pueden ver mi pantalla, por favor? Ok, perfecto. Entonces, comenzaremos con el curso. Mm, Primero veremos el temario de este curso, el cual vamos a empezar con el objetivo, verificar qué es un activo fijo, los tipos de activo que existen, las características de la propiedad, planta y equipo, el- la definición del costo de adquisición, la vida útil, la medición del costo, el valor presente de la propiedad, que es una depreciación, algunos ejemplos estaremos dando de la depreciación, los métodos que existen para la depreciación según la NIF, qué es una inversión en la ley del ISR, que es una deducción de inversiones, el MOI, monto original de inversión, los montos máximos que existe, que la ley nos pone, eh, que es una deducción de inversiones, y al final en un cuadro estaremos presentando la comparación de la deducción de inversiones contra la depreciación contable y daremos algunos ejemplos. Bueno, si en el largo del curso tienen alguna duda, con gusto en el chat o en preguntas y respuestas, eh, nos la formularían y ya nosotros contestaríamos. ¿Perfecto? Ok. Bueno, el objetivo de este curso es conocer principalmente aspectos relacionados con la depreciación contable y la deducción de inversiones, de acuerdo a las NIF, que regula lo contable, y las leyes fiscales que son aplicables y vigentes hasta el momento. Bueno, para definir qué es un activo fijo, nos dice la NIF que es el bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, y que pueda convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Un ejemplo claro de esto es un automóvil. El automóvil usualmente no se destina a la venta y se usa para el funcionamiento de las actividades de la empresa. Ahora, los tipos que existen de activo. Existen tanto tangibles e intangibles. Los tangibles, como bien sabemos, son activos que son físicos y pueden ser medibles. Y en este caso se utilizan en operaciones de la empresa. Un ejemplo claro de esto son automóviles, equipos de cómputo, equipos de oficina. Y los intangibles son aquellos que no podemos verlos físicamente y que no son medibles y usualmente se utilizan a un largo plazo. Estos intangibles a menudo son activos intelectuales y dan como resultado la incertidumbre de los beneficios futuros, ya sea que sea difícil asignarles algún valor. Entre estos activos intangibles son las patentes, marcas, derechos de autor o franquicias. ¿Ok? ¿Cuáles son las principales características de la propiedad, planta y equipo? Bueno, primero que nada se mantiene para el uso en producción o suministro de bienes y servicios. Otra de las características es que se les puede emplear para arrendarlos a terceros o con solo propósitos administrativos. Y se espera que su vida útil sea superior a un periodo, usualmente un periodo mayor a un año. Y
no son adquiridas con la finalidad de ser vendidas. Esta es como su mayor característica. Entonces, si por ejemplo se compra una computadora, pero esa computadora tiene un valor de más de 10,000 pesos, usualmente se manda a la propiedad, planta y equipo o activo. Pero si en todo caso se tiene o realmente se adquirió y su finalidad es venderla a un corto plazo, no entraría como propiedad, planta y equipo. Bueno, ¿qué es el costo de adquisición? Nos dice la NIF en el párrafo 42.2 que es el monto pagado en efectivo o equivalentes del valor razonable de la contraprestación entregada por un activo al momento de su adquisición. Entonces, quiere decir que el costo de adquisición es lo que se pagó realmente por adquirir ese bien o esa propiedad. ¿Cuáles son los elementos del costo? El costo se debe comprender por su precio de adquisición. Esto tiene incluidos los derechos, los impuestos y gastos de importación o impuestos indirectos no recuperables, de los cuales se tuvieron que realizar para poder obtener esa adquisición. Y todos los costos directamente atribuibles necesarios para la ubicación del componente en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la administración. También el costo de adquisición se agrega la estimación inicial de los costos relacionados con una obligación asociada con el retiro del componente. Cuando exista una obligación por parte de la entidad al adquirir el componente o como consecuencia de haber utilizado dicho componente durante un determinado periodo. Entonces, en sí, el costo de adquisición es si adquirimos una maquinaria para producir nuestro producto, pero esa maquinaria eh, viene de importación del extranjero, entonces todos los gastos que se incluyeron o que se obtuvieron se tuvieron que realizar para obtener ese bien, entrarían dentro del costo de adquisición, no nada más el precio que se le pagó al acreedor o a la persona a la que se le compró el bien, sino todo lo que incluyó para que esa maquinaria estuviera ya realizando la operación o la producción en el lugar donde se tiene asignado. Esto incluye los seguros, los fletes que tuvo que tener, el traslado, a lo mejor ya hasta se tuvo que contratar a un ingeniero para que pudiera iniciar la producción. Todos esos gastos que son indirectos al costo se tienen que incluir para tener nuestro costo de adquisición. Bueno, ahora, ¿qué es vida útil del activo fijo? La vida útil es el periodo del cual se espera tener su uso disponible de la adquisición y es el periodo en el que se espera obtener del activo por su funcionamiento cierto número de unidades de producción o similares para la entidad. Los factores que influyen para la vida útil son el uso y el tiempo, o en todo caso, la obsolescencia tecnológica. Entonces, ese es el periodo de tiempo que se va a utilizar o que se tiene predeterminado que se tenga el activo. Ahora, para la medición del costo de la propiedad, planta y equipo, será el precio equivalente en efectivo con la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos o queremos adquirir una propiedad, planta y equipo, que lo hayamos sacado a crédito,
su valor no va a ser el valor total que nos cuesta al final, sino que se les tienen que sumar los intereses o en todo caso, bueno, más bien restar los intereses de que pagamos de más por adquirir esa propiedad. En ese caso, el valor se llama valor presente y ahorita les mencionaré cómo se calcula ese valor presente. En este ejemplo, bueno, la fórmula del valor presente es el valor final del costo de la propiedad entre 1 más el interés. Todo eso, elevado al tiempo. En este ejemplo tenemos que la propiedad planta y equipo tiene un valor final de 40,000 pesos en un pago de 5 meses, de enero a mayo. El pago mensual fue de 8,000 pesos. El interés que se pagó, en este caso, es del 10%. Entonces, haciendo la fórmula siguiente, tenemos que el valor final son los 40,000 pesos dividido entre 1 más el 10% que es de interés que se pagó, elevado a los 5 meses dividido entre 12. 12 por el número de meses totales del año. Entonces, la parte de abajo nos da 1.0405 dividido entre 40,000, nos da que el valor presente del costo de adquisición de la propiedad son de 38,442.63. Y bueno, esta sería la fórmula realizada en Excel, que sería igual a valor actual y ya se ponen los números que le corresponden. Ahora, contablemente nosotros cómo estaríamos registrando el valor presente de la propiedad. Realmente el activo nos costó 38,442.63. Los gastos por interés es la diferencia entre el valor presente menos el valor final, que serían los 40,000, nos darían 1,557.37. Y pues nuestra cuenta por pagar serían los 40,000 pesos. Ahora, al momento de hacer el pago, solamente se vería reflejado, cancelamos la cuenta por pagar en el debe de 40,000 y pues nuestra salida del banco por 40,000 pesos. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿qué es una depreciación? En sí es la distribución sistemática y razonable en resultados del monto depreciable de un componente a lo largo de su vida útil. Y bueno, la depreciación y deterioro de una propiedad es pues realmente la pérdida del valor del activo y el valor de recuperación del activo. En la depreciación, bueno, en este ejemplo, tenemos que la propiedad, planta y equipo tiene un valor de 40,000 pesos. Estos 40,000 pesos esta propiedad tiene una vida útil estimada de 8 años. Dividido entre esos 8 años, tenemos que son 5,000 al año. Entonces, 40,000 entre 8 nos dan los 5,000. Ahora, para el registro de esta depreciación, las cuentas serían el gasto de la depreciación en el activo, que es el acumulado, por los 5,000. La depreciación acumulada en el activo de 5,000, este es el gasto de depreciación y este es de la depreciación acumulada, pero en el activo. Entonces, nuestro valor en libros se vería reflejado los 40,000, en el primer año serían los 40,000 menos la depreciación acumulada del primer año, que son 5,000, nos dan nuestros valores en libros, que son 35,000. Ahora, si nos vamos a el quinto año, en el quinto año nosotros tenemos que tiene un acumulado de 25,000. Entonces,
nuestro valor en libros en el quinto año serían los 40,000 menos los 25,000, que son el acumulado hasta el quinto año, lo cual nuestro valor en libros serían 15,000. Entonces, quiere decir de que nuestro activo en el quinto año vale ya 15,000 pesos. ¿Qué es el valor residual o de rescate o salvamiento de desecho? La NIF nos dice que es el monto neto en efectivo o equivalentes que la entidad podría obtener actualmente por la disposición de un componente como si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil, después de haber deducido los costos derivados de su enajenación o de su intercambio. En pocas palabras, el valor residual es el valor del activo menos la depreciación o amortización del activo. Por ejemplo, si se tiene un estimado que al final de toda la depreciación realmente nuestra propiedad vale 5,000 pesos, al final es lo que, ese sería nuestro valor residual, lo que queda ya al final después de la depreciación. En este ejemplo tenemos que nuestro valor del activo son 50 millones y nuestro valor residual que se calculó, que se obtuvo, son de 5 millones. Entonces nosotros tendríamos un monto depreciable solamente de 45,000 pesos. Si este activo tiene una vida útil de 10 años, nuestra depreciación anual serían de 4 millones y medio. Si tienen alguna duda, con gusto en el chat o en preguntas y respuestas, las estaremos contestando. ¿Ok? Bueno, aclarando este punto, podemos pasar a qué es depreciación y amortización o la diferencia entre estos dos conceptos. La depreciación en sí es solamente activos físicos o, como lo vimos anteriormente, activos tangibles. Y la amortización es solamente se realiza activos intangibles. Como ya vimos, un activo intangible son la propiedad intelectual, las marcas, las patentes, las franquicias. Entonces, en sí esa es la diferencia entre la depreciación y amortización, pero en sí siempre es la disminución del valor del activo por su vida útil. Ahora, ¿cómo contabilizaríamos la depreciación? La NIF nos marca en su párrafo 46.2.1.6 que el cargo por la depreciación de cada periodo debe reconocerse en los resultados de este, en los renglones de costos y gastos que correspondan. En este ejemplo, nosotros vemos el estado de resultados, donde nosotros veríamos la parte de la depreciación abajo de, bueno, ya disminuyendo del ingreso, el costo y los gastos de operación. Tendríamos en la parte de la depreciación y amortización, pero del año, que en este caso, en este ejemplo, fueron 89,273. Disminuido ya los costos, los gastos de operación y la depreciación, se obtiene ya la utilidad de operación. Cuando en nuestro estado de resultados le disminuimos solamente el costo de ventas y el gasto de operación, sin disminuir la depreciación, obtenemos el EBITDA. Ya disminuido la depreciación, ya sería una utilidad de operación. ¿Ok? Y bueno, generalmente la depreciación no se resta directamente del activo, sino realmente se crea una cuenta diferente dentro del activo donde se va acumulando esa depreciación año con año. Entonces tendríamos nuestro gasto anual para reportar nuestro gasto en el estado de resultados y nuestra depreciación acumulada del activo dentro de la parte de activos para la disminución total
o acumulada del activo para que no se vea reflejado la resta del activo, sino en una cuenta aparte. En este ejemplo, tenemos el gasto, ya sea de administración o ventas, en la subasta de depreciación del activo, su cargo, y el abono sería en la depreciación acumulada del activo, en la cuenta de activo, no de gasto. Existen varios métodos de depreciación, los cuales son línea recta, lo cual es por su vida útil, por unidades producidas, o sea, por su uso, y los saldos decrecientes, que usualmente son consumo mayor en los primeros años. En línea recta, este tipo de depresiones, más bien este método de depreciación, es el que usualmente se utiliza, o en su mayoría, debido a que es fácil de usar y bueno, no hacer un mayor cálculo. Y bueno, la depreciación de activos mediante el método de línea recta suele ser la forma más básica. Este informa los gastos de depreciación iguales para la vida útil hasta que el activo se deprecia a su valor rescatable. La fórmula sería para obtener la depreciación anual, sería el precio del costo menos su valor de desecho entre la vida útil que se estima. Ahora, para un ejemplo de este método, supongamos que se obtiene una máquina a un costo de 100,000 pesos y la empresa decide que su valor de rescate son de 5,000. Esta tiene un periodo de 5 años de vida útil. Entonces, utilizando la fórmula de la depreciación anual, sería el costo de adquisición, que son 100,000 pesos, menos su valor de rescate, son 5,000, nos dan 95,000, divididos entre los 5 años de su vida útil, nos da una depreciación anual de 19,000 pesos. Ahora, su tasa de depreciación, si lo queremos ver en tasa, sería dividido los 19,000, o la tasa, la depreciación anual que se obtuvo, dividido entre el valor o la depreciación total, que en este caso serían los 95,000. Y eso nos daría una tasa anual de 20%. Entonces, cada año se tendría que multiplicar la depreciación, el valor total o el valor, que serían los 95,000, por el 20%, y sería una depreciación anual de 19,000. Todo esto por los 5 años. Ese sería el cálculo en línea recta. Ahora, el siguiente cálculo son por unidades producidas. Este método es muy similar al de línea recta en cuanto se distribuye la depreciación de forma equitativa en cada uno de los periodos. Solamente que en vez de vida útil por año, en este caso sería por unidades. De unidades producidas se utiliza más para maquinarias o máquinas que utilizan para producir algún producto, o también se puede hacer, en vez de unidades producidas, se podría hacer por horas producidas, por horas que se utiliza la máquina. Bueno, en este caso, la fórmula sería precio de costo menos el valor de desecho o de rescate entre la vida útil en unidades. En este caso tenemos un ejemplo, el cual tenemos una máquina que se evalúa a 100,000 y que en toda su vida útil se pueden utilizar 20,000 unidades. En este caso, son 100,000 pesos entre las 20,000 unidades que se van a tener por toda su vida útil. Entonces, quiere decir que la depreciación por cada unidad de producción sería de 5 pesos.
tener cuántas unidades produjeron en el año para poder multiplicarlo por 5 pesos. Si por ejemplo en el año se obtuvo o se produjo un total de 5,000 unidades, serían 5,000 por 5 pesos, nuestra depreciación al año serían de 25,000 pesos. ¿Ok? Y bueno, el siguiente método es de saldos decrecientes. Este método es un mecanismo de depreciación acelerada. Quiere decir que permite reconocer un mayor desgaste del activo en sus primeros años y uno menor hacia los años finales de su vida útil. La fórmula para este método de depreciación sería el siguiente. La tasa de depreciación equivale a 1 menos el valor recuperable entre el costo del activo, todo eso elevado a 1 entre el tiempo de vida útil. En el ejemplo tenemos que una entidad compra una máquina por 20 millones y le establece un valor recuperable de 2 millones, una vida útil de 5 años. Y bueno, en este caso, pues la empresa decidió pues utilizar este método, ¿no? En este caso, su depreciación, su gasto anual por el primer año es el siguiente. Sería 1 menos los 2 millones, que es nuestro valor recuperable, dividido entre los 20 millones que nos costó la máquina, eso elevado entre 1 entre los 5 años de vida útil, y nos da una tasa de 0.3690. Entonces, en este caso, multiplicamos el monto total de depreciación de los 20 millones multiplicados por los 3690.3690 que resultó de la fórmula anterior, nos da que en nuestro primer año nuestra depreciación sea de 7,380,853 pesos. Y durante el segundo año tendríamos multiplicado el valor residual de los 20,000 menos, digo, los 20 millones menos los 7 millones, tenemos 12,619,147 multiplicados por la tasa de la fórmula, nos daría que el siguiente año tendríamos una depreciación menor a la anterior por 4,657,003 pesos. Como vemos, es una diferencia de casi 3 millones del primer año y el segundo año. Realmente sería o quedaría así por estos 5 años. El primer año tendríamos una deducción de 7 millones, el segundo año sería de 4 millones, el tercer año 2 millones, el cuarto de 1 millón y el 5 de 1 millón. Como vemos, cada año va disminuyendo su depreciación anual, por lo que decíamos que este método es una depreciación acelerada. Okay. Si tienen dudas, con gusto nosotros los resolvemos. Y bueno, esta es de la parte de una depreciación contable. Ahora vamos a entrar a la parte de las deducciones de inversiones. Esto ya teniendo en cuenta la ley del ISR en la sección segunda, de la cual nos habla sobre las inversiones. Bueno, ¿qué es una inversión? La ley del ISR en su artículo 32 nos dice que las inversiones se considerarán aquellos activos fijos, los gastos y cargos diferidos y las erogaciones realizadas en periodos preoperativos de conformidad con los siguientes conceptos. El activo fijo lo menciona que es el conjunto de bienes tangibles que utilicen los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por el uso en el servicio del contribuyente y por el transcurso del tiempo.
Y bueno, la adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre como finalidad la utilización de los mismos para el desarrollo de las actividades del contribuyente y no la de los enajenados dentro del curso normal de sus operaciones. En este caso hay que tener o considerar que en nuestro artículo 27 de la ley del ISR nos dice o nos menciona que para que sea realmente una deducción autorizada, debe ser estrictamente indispensable para fines de la actividad del contribuyente. En este caso se compra un automóvil, pero no se utiliza para fines de la actividad, realmente no sería o no se tomaría en cuenta como una deducción. Ahora, en nuestro artículo 29A del Código Fiscal nos dice que los comprobantes fiscales deben cumplir con lo que avala este código. ¿Qué quiere decir? Que debemos tener la factura del mismo con las características que nos dice el código. Pero en sí, pues, tener el comprobante fiscal. En todo caso de que no sea o no se obtenga ese comprobante fiscal a nombre de la empresa, no sería parte de nuestro activo. Y bueno, en este caso nos habla la ley del ISR que realmente se empezarán a deducir estas inversiones a partir de que el contribuyente elija, ya sea a partir del ejercicio que se inicie con la utilización de los bienes o desde el ejercicio siguiente al que se inicie la utilización de estos bienes. Bueno, en este caso, en el último, donde si el contribuyente decide disminuir hasta el ejercicio siguiente, nos dice la ley que por el tiempo que se transcurrió, ya no se podría hacer deducible con posterioridad las deducciones o las cantidades anteriores que se pudieron haber efectuado en su momento. Siempre aplicando los porcientos máximos autorizados por la ley, en los cuales veremos a continuación. Bueno, primero explicaremos el MOE. El monto original de la inversión, o como bien lo dice la ley, el MOI, es todo aquello que es sumado al precio del activo que está relacionado con su activo. Un ejemplo claro de esto es el transporte de agencia, que hasta el domicilio del contribuyente tiene cuotas compensatorias como fletes, transportes, acarreos, los seguros, y bueno, en todo caso en automóviles, alguna inversión que se le haya equiparado como el equipo de blindaje. En este caso, comparado con la depreciación, podríamos mencionar que el MOI se podría decir que es el costo de adquisición. Y bueno, en este caso, los montos máximos de deducción de la inversión nos lo ponen en el artículo 36 de la ley del 33 de la ley del ISR y en el 34, donde nos clasifican que los activos fijos tienen el porciento máximo de deducción en el ejercicio mediante o el tipo de inversión en el cual se está llevando. En este caso tenemos el ejemplo de por cargos diferidos, tenemos el ciento máximo de deducción del 5%, en inmuebles son del 5%, en mobiliario y equipo de oficina del 10%, en automóviles del 25%, computadoras, impresoras o alguna otra inversión que venga aquí es del 30%. Serían como los montos máximos que nosotros podríamos deducir en el año fiscalmente. Y como les decía, en el artículo 37 de la ley del ISR nos dice que por cada ejercicio solo podríamos deducir estos montos máximos que nos establece. Y la fórmula que nos establece para calcular esta depreciación, bueno, esta deducción más bien de inversión, sería nuestro monto original de la inversión o lo que nos costó adquisición por el porciento máximo de deducción autorizado que nos marca la ley. Esa sería nuestra deducción de inversión en el ejercicio.
Y bueno, ahora haciendo una comparación de la deducción de inversiones contra la depreciación contable, como bien lo vemos, la deducción lo vemos en la sección 2 del título 2 de la ley del ISR, y la depreciación contable lo vemos o lo establece la NIF en su boletín C6. Y las principales características de la deducción de inversiones nos dice que solamente se podrá deducir mediante la aplicación en cada ejercicio de los cientos máximos autorizados por la ley sobre el MOI, y el contribuyente podrá aplicar estos cientos menores a los autorizados de esta ley. En este caso, el porciento elegido será obligatorio y podrá cambiarse, pero siempre y cuando no exceda el monto autorizado. Tratándose del segundo y posteriores cambios, deberán transcurrir cuando menos 5 años desde el último, cuando se quiera realizar antes de que se transcurra dicho tiempo. Se deberá cumplir con los requisitos previstos en el reglamento de la ley del ISR. Y bueno, en la deducción de inversiones nos menciona que el monto original de la inversión es nuestra base para poder hacer el cálculo de la depreciación. Realmente es una deducción fiscal, quiere decir que es no contable, y realmente el término es deducción de inversión. En este caso, para la depreciación contable nos menciona en su boletín C6 que en sí se basa en dos criterios: es la depreciación por el tiempo o por unidades producidas, y de los cuales existen varios métodos para poder adaptarse de acuerdo a las políticas de la empresa o de las características del bien. Y pues cabe mencionar que las tasas de depreciación que se establecen en la ley del ISR no siempre son las adecuadas para distribuir el total a depreciar contablemente el equipo. Entonces, debe reconocerse o debe hacerse esa separación entre lo contable y lo fiscal. Y bueno, en este caso, la NIF nos marca qué es el costo de adquisición, que se puede decir que es el mismo que el monto original de la inversión. Y cabe mencionar que es una deducción contable y no fiscal. Y la depreciación es el desgaste sistemático por su uso. Si tienen alguna duda, podrían mencionarnos en el chat, o preguntas y respuestas. Y bueno, nuestra compañera Fernanda, la gerente de contabilidad, nos dará algunos ejemplos de las deducciones de inversión y la depreciación contable para que quede un poquito más entendible este tema. Hola. Hola, buenos días. ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Ok, gracias. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Adri, ¿me ayudas con el permiso? Listo, ¿me confirman si pueden ver mi papel de trabajo? Ok, gracias. Bueno, vamos a proceder a revisar un ejemplo en cuanto a la aplicación de la deducción fiscal
y la depreciación contable. Hay mucha duda, o la mayoría de las consultas que hemos percibido es cuando se compra automóvil. Entonces, bueno, destacando un poquito esta parte, vamos a dar el ejemplo con el equipo de transporte. Como bien mencionaba Adri, existen los 3 métodos que menciona la NIF C6, por línea recta, saldos decrecientes y por las unidades producidas. En este caso, la ley del ISR se basa mucho en el método de línea recta, justo porque te menciona los montos máximos de depreciación en cuanto a las tasas. Si bien no son los que podemos manejar de la parte financiera, en la parte contable, en el registro, muchas veces, ya sea por desconocimiento para generar el porcentaje, para saber cuál es el valor residual o cuántas unidades puede producir el equipo, la maquinaria, bueno, se toman los valores fiscales. A su vez, como veíamos, la depreciación financiera que se simula en el registro fiscal es una deducción. Justo por eso se toman los montos máximos. Podemos tomar un 20, un 15%. Ahora, los automóviles, si bien sabemos, a la salida de la agencia, cuando se compra, pues se devalúa enseguida un 25%. Entonces, considerando esto, razón de ser de las tasas para nuestro cálculo. En este caso voy a tomar el ejemplo de 2 automóviles. Uno se compra el 23 de diciembre del 2020 y otro se compra el 28 de marzo del 2021. Para el primer ejemplo, y puesto que estamos generando la depreciación, el registro de la depreciación de 2021, llevamos 8 meses. Bueno, en realidad sería septiembre, todavía no ha terminado. Entonces estaríamos cerrándolo el 31 de agosto del 2021. Vamos a generar el cálculo de la depreciación mensual. La depreciación mensual, como veíamos en el cálculo de la línea recta, vamos a tener el monto original de la inversión, o en este caso, el costo de adquisición. Este costo de adquisición lo vamos a multiplicar por la tasa fiscal y financiera y lo vamos a dividir entre 12, que es el ejercicio fiscal. Ahora, nuestra depreciación mensual, lo que tendríamos que tener en un gasto relacionado al equipo de transporte de manera periódica, tendríamos que tener una depreciación de 2,708. La depreciación del ejercicio, que va a ser la multiplicación de los meses de depreciación por el monto mensual, nos da un monto de 21,666. Ahora, en la mención de este equipo de transporte tenemos que se adquirió en 2020, por lo cual ya se ha depreciado un mes. Para la acumulación en la depreciación para 2021, tenemos que se ha depreciado un mes de 2020 más la depreciación del 2021. Tenemos un monto acumulable por 2021 de 24,000 pesos. El saldo por redimir, que es el monto que aún queda por depreciar del activo, tendríamos que una cantidad de 105,625 pesos. Ahora tenemos en consideración que tenemos un saldo inicial. Aquí básicamente va a ser el mismo procedimiento. A partir de aquí, ¿por qué sería un procedimiento distinto? Bueno, como les comentaba, tenemos tasas financieras y tasas fiscales. En caso de que fuera una tasa fiscal distinta a la financiera, derivaría las diferencias en cuanto a la depreciación acumulada para las tasas fiscales, para el procedimiento fiscal y para el procedimiento financiero. En este caso no vamos a tener diferencia, vamos a tener la misma cantidad en la acumulación en 2021 y tendremos el mismo saldo por redimir. Ahora bien, ¿qué va a diferenciar entre la depreciación fiscal y entre la depreciación financiera? La depreciación fiscal va a ser la actualización del valor del dinero. ¿Cómo podemos tener esta actualización? Mediante la herramienta que es el INPC, o mejor conocido como índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor, si bien recordamos, es la herramienta que nos va a dar el nivel de inflación en el año. Entonces, la depreciación que nosotros estamos teniendo en el año financieramente a valor histórico no van a ser los mismos al valor actual del dinero. Vamos a tener que el INPC, el procedimiento, nos solicita que incluir el INPC de la primera mitad del ejercicio. En este caso va a ser junio.
puesto que se compró en 2020, el procedimiento sería el INPC de la primera mitad del ejercicio y el INPC en cuanto a la fecha de adquisición. Vamos a tener un factor de actualización. Este factor de actualización va a ser el que vamos a multiplicar por la depreciación generada del año y vamos a tener que estos 21,000 pesos históricos, por el efecto de la inflación, van a valer 22,407. Esa sería la primera diferencia. Ahora bien, no sé si hasta aquí existe alguna duda. Ok, bueno, en el chat nos comenta una persona que no. En caso de que sí, bueno, lo pueden dejar en las preguntas y respuestas y seguiremos dando solución. Ahora, para el siguiente ejemplo, va a ser un automóvil que se compra en 2021. Este automóvil tiene un valor por el monto de adquisición de 200,000 pesos. Vamos a seguir el mismo procedimiento. En este caso, veíamos que el cálculo se va a realizar para el mes de agosto. Si se adquirió en el mes de marzo, no estaríamos contemplando que sean los 8 meses completos, es decir, solo se estaría generando la depreciación por 5 meses. El cálculo para considerar el monto mensual va a ser el mismo, se va a multiplicar el MOI por la tasa fiscal. La tasa financiera que estamos considerando, que en este caso es igual que la fiscal, el 25%, y se va a dividir entre los 12 meses correspondientes al ejercicio. Tenemos una depreciación del ejercicio por 24,000 pesos. Ahora, este equipo no tenemos una depreciación acumulada en 2020, puesto que se compra en 2021. Tenemos un monto acumulado por 24,000 pesos y un saldo por redimir de 209,000 pesos. Seguimos con la misma mecánica, que no estamos cambiando la tasa. En cuanto al INPC del ejercicio, no sería el mismo INPC correspondiente a junio, sino correspondiente a julio. ¿Por qué? Porque el proceso para la actualización en cuanto a la depreciación fiscal nos menciona que el equipo se compró en marzo. De marzo a diciembre tenemos que son 10 meses. La mitad de este ejercicio para redimir para depreciar por completo el activo de este año, la proporción serían 5 meses. Entonces estaríamos considerando que de enero a diciembre, el mes quinto sería julio. Nuestra fecha de adquisición correspondiente a la fecha factura, tendríamos un factor de actualización de 1.011666. Y nuestro valor de la depreciación fiscal tendríamos una diferencia por 24,736. La diferencia entre el total de la depreciación fiscal tenemos 47,146, mientras que en la depreciación financiera tenemos 46,000 pesos. ¿Qué pasa en este caso? Aquí tendríamos un beneficio fiscal en cuanto a una deducción por 1,144. Si bien no se pueden deducir los activos en el mismo año, justo porque como veíamos las propiedades de considerar un activo es que no sea para uso de venta, sí podemos tener ciertas ventajas en cuanto a la deducción de inversiones si sabemos manejar los montos máximos de ley y claro, también saber considerar sin afectación a tu estado financiero en el cálculo de la tasa para línea recta. Aquí como dato informativo, en la ley del ISR, en el artículo 36, en su fracción segunda, nos menciona que tenemos un monto por 175,000 pesos para ser deducibles en cuanto a los automóviles. La diferencia en el valor de esto la diferencia por la compra del activo, solo podremos hacer deducible 175,000 pesos, mientras que para automóviles condicionados por hidrógeno y que sean eléctricos, podemos tener un monto máximo de deducción de 250,000 pesos. Si bien el activo por los 175 sería el monto máximo de deducción de inversión, la diferencia en cuanto al fiscal sería una diferencia de no deducible. En el aspecto financiero sí tendríamos que tener el total de la depreciación
no importando que rebasara de los 175,000 pesos. Ahora, esta fracción no es aplicable obviamente para contribuyentes cuya actividad consista en el uso o otorgamiento de automóviles, siempre y cuando se destinen a esa actividad y no sean parte de propiedad de los accionistas o propiedad de los trabajadores. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Ok, bueno, como parte de los registros y como veíamos la NIFS 6, parte de las normas es el registro en cuanto a una subcuenta en el activo. Regálenme un segundo. Dice, es artículo 36 de la ley de ISR. Para el registro del activo hemos visualizado cómo se registra cuando se compra, cómo se registra cuando se compra en plazos y cómo se va a registrar cuando el activo ya es propiedad de la empresa y se tiene que registrar tanto el efecto fiscal como el financiero. Pero ¿qué pasa cuando se genera la venta de un activo fijo? Cuando se genera la venta de un activo fijo, tendremos que hacer un histórico entre los saldos que corresponden cuando se adquirió y, como veíamos el INPC, la actualización de del valor en libros, justo para determinar si vamos a tener una ganancia por venta o una pérdida. Ok, bueno, voy a poner el ejemplo de estos dos activos. Tenemos un monto que el total de estos dos activos nos darían 85,000 pesos. La fecha de adquisición de estos activos fue el 30 de septiembre del 2019. Tenemos una depreciación acumulada por la tasa que se consideró en su momento por 5,679. El valor en libros que tenemos actualmente serían 79,000 pesos, considerando que se tiene que actualizar el valor en libros, justo porque son montos históricos al valor actual, tendríamos un factor de actualización de 1.0278. Esto sería el valor en libros contable y esto sería el valor presente en cuanto a las tasas fiscales. Ahora, me regalan un segundo. Gracias, los sonidos no quería que interfirieran en el curso. Bueno, vamos a tener que el precio de venta se va a considerar para el precio de venta de estos dos activos. Ese no va a cambiar, no se va a recibir la misma cantidad tanto en el escenario contable como en el escenario fiscal por 37,989. Como comentamos, tenemos un valor en libros de este activo por 79,510, mediante que el valor actualizado tenemos un valor por 81,726. La pérdida contable tendríamos un valor por 41,520, mientras que la pérdida fiscal tenemos un monto por 43,000 pesos. De esta manera, como les comentaba, el INPC va a jugar su función en el aumento o en la disminución del valor del activo. Vamos a tener también el registro, obviamente vamos a tener un cliente, vamos a tener que emitir un CFDI para avalar la propiedad del activo para un tercero. Vamos a tener un ingreso, este no es parte de en el estado de resultados, se va a visualizar como otros productos, otros ingresos, puesto que no es actividad primordial de la compañía, la compra y venta de activos. Y recordemos que la ley del IVA nos menciona que todas las actos y actividades son causantes a la tasa del 16%. Bueno, vamos a tener un precio por los 44,000 pesos y los ingresos, como bien mencionábamos, se van a tener por los 37,000 pesos. Ahora, posterior a eso, vamos a realizar el registro del costo de la venta del transporte. Vamos a tener que tenemos una depreciación acumulada por 5,679
El costo por la venta del activo, veíamos que de manera contable, en valor en libros tenemos por 79,000 pesos, y el equipo de transporte que vamos a dar de baja va a ser por un monto de 85,190, que eso es lo que nos reflejaba en el CFDI. Posterior a eso vamos a registrar lo que es el costo por la venta de activo y reconocer la pérdida en la venta del activo por 41,000 pesos. Cabe destacar que la ganancia, en este caso tuvimos una pérdida, pero la ganancia o pérdida se debe de conocer y forma parte pues directamente en el estado de resultados del ejercicio. Mientras que también en este caso, como les menciono, tenemos una pérdida fiscal. En caso de haber tenido una ganancia cambiaria, va a ser parte de la acumulación de los ingresos de acuerdo al artículo 18 en su fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y nos menciona en la fracción que la ganancia derivada de las enajenaciones de activos y terrenos, títulos de valor, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial, así como la ganancia que se derive de la fusión o escisión de sociedades provenientes a la reducción de capital, bueno, serán un concepto por el cual se tenga que generar un ingreso acumulable. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. Ok, en el chat nos comentan que no tienen dudas hasta el momento. Me esperaría unos minutos más por si surge algún conflicto o alguna duda que haya quedado en cuanto a la explicación en los registros o en el cálculo. Aquí hay una duda. Dice, si se adquirió el activo en los últimos días del mes, ¿se contempla todo el mes o se pasa al día siguiente? Esto se refiere directamente a las políticas de la empresa. Si consideran, veíamos que en el ejemplo de los saldos decrecientes y en el ejemplo en el uso, si consideran que a partir de los primeros días de adquisición o los restantes, es decir, si se compró el 15 del mes y los siguientes 15 días el equipo se pondría en funcionamiento, financieramente podemos generar la depreciación en ese mes, justo porque vamos a tener que la maquinaria se va a comenzar a usar en los últimos 15 días. Para el tema fiscal, sí tendríamos que generar en su reglamento de la ley del ISR del artículo 31, nos menciona que sería la fecha siguiente del mes. Vale. No sé si quedó completo o resuelta tu duda. Muchas gracias por participar. No sé si tengamos alguna duda extra. Si no, a los compañeros de GIA les solicito me regalen 5 minutos más para el pase de lista. Y bueno, personalmente quedamos a sus órdenes por cualquier duda o aclaración que puedan tener. Los pueden dejar en el chat o directamente en los correos electrónicos de Valeria y podamos atender para futuras solicitudes.
Dimos por concluido el curso. Muchísimas gracias a los participantes y a todos por haber asistido. Que tengan bonito día.